Bueno, y esto ha provocado, este resultado ha provocado un gran cimbronazo en los mercados, tanto locales como internacionales. Y todos nos preguntamos si vamos a tener que vivir con esta incertidumbre o inestabilidad hasta octubre, hasta diciembre. ¿Cómo se va a manejar la política nacional de cara a esto que todavía es un panorama que no está del todo claro, aunque pareciera que las urnas han hablado en este sentido? Y estamos justamente con nuestro especialista invitado a lo largo de toda la jornada. Sí, no lo dejamos descansar, Eduardo Robinson. Ha sido una jornada agitada. Licenciado en Economía. Bueno, Marce, pero también las cosas han cambiado mucho con el pasar de las horas, así que amerita su presencia. 61 pesos, después 57. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, así es. Recuerdo la canción de los Beatles, Anochecer de un día agitado, ¿no? Sí. Bueno, así es. Fue, la verdad, una jornada bastante frenética, que en realidad la jornada empezó tras los resultados que arrojaron ayer las PASO. Y por supuesto la diferencia, como marcaban ustedes al comienzo de la edición del programa, respecto de entre el primero y el segundo. Entonces, esto es lo que ha disparado el dólar, que ha llegado incluso a 65 pesos, ¿no? Y terminó 57,30, registrando un incremento del 23% respecto del día viernes de la semana pasada, y por supuesto con tasas de interés que subieron al 74% y con una caída en los ADR, que son los títulos que representan a la cotización de las acciones en Nueva York, que cayeron un 30%. Entonces, un riesgo país que, si bien no subió demasiado, nuevamente estuvo al alza, y todos son síntomas de un proceso de alta incertidumbre, sobre todo política. Qué es lo que puede pasar, cuáles pueden llegar a ser el derrotero que tome la Argentina en materia económica a través de lo que, bueno, de lo que arrojaron, como bien decías, las urnas, ¿no? Ahora, doctor, y esto se ha dado como discusión en todas las casas, en todos los almuerzos. Esto tiene que ver con una desconfianza de los mercados internacionales en el modelo que puede venir, o tiene que ver con la incertidumbre del momento electoral y esto se puede calmar. Bueno, es muy buena la pregunta. Los mercados reaccionaron no sin un análisis de lo que de la coyuntura. Los mercados reaccionaron por la enorme diferencia que hubo, por la fuerte diferencia que hubo entre Alberto Fernández y el presidente Macri. Entonces, esa diferencia, lo que están mirando los mercados es que, al no tener claro cuál es el horizonte en materia económica, qué es lo que puede venir, porque obtuvo un triunfo un sector que no ha explicitado cuál va a ser el programa o cuáles son los lineamientos en materia económica, pero que ya en alguna medida los mercados conocen a los actores. Entonces, por lo menos una de las protagonistas siendo que exactamente, entonces de ahí derivaron los mercados este comportamiento que se observó hoy, es decir, puede venir mayor intervencionismo en la economía, puede haber algún desdoblamiento del mercado cambiario, pueden venir restricciones en el mercado, y entonces lo que se hizo fue, si la Argentina va a un proceso de mayor intervencionismo estatal, esto puede dificultar el proceso de crecimiento de la economía, y esto entonces puede derivar en que ese poco crecimiento de la economía lleve nuevamente a una situación de cierto riesgo país, de que no se puedan cumplir con los compromisos que tiene la Argentina en materia de deuda, que pueda ser mucho más complejo todo lo que tiene que ver con el tratamiento con el Fondo Monetario. Tanto en la gestión actual como en caso de perder la gestión actual, las elecciones del 27 de octubre, hay que hacer un proceso de renegociación de la deuda, sobre todo con el fondo, pero el Fondo Monetario va a condicionar, es decir, cuáles van a ser las reformas que va a hacer el país para hacer una economía sustentable. Entonces, lo que están mirando los mercados es que esto puede ser, en el caso de que se imponga la fórmula de Alberto Fernández, puede llegar a ser un poco más complejo todo ese tratamiento, y entonces puede traer que en lugar del país crecer, puede haber una contracción y que la Argentina vuelva a tener problemas de repago de los bonos. Tomando como referencia la relación, o mala relación en todo caso, que tuvo el cristinismo, el kirchnerismo en su momento con el FMI. En su momento con el Fondo Monetario, con los mercados, y recuerdan también todo lo que tuvo que ver con los procesos de reestatización de algunas empresas. Eduardo, y en la economía doméstica, ¿qué pasó hoy? Que no se podían hacer algunas operaciones en los bancos, por ejemplo, no se venden electrodomésticos, los autos, bueno, hay ventas,
algunos productos, sí, que los comestibles también. Comestibles, estaciones de servicio que también han estado bastante con más público del habitual. Es decir, por supuesto que todo esto que nosotros hemos descrito, que es un poco el termómetro financiero de lo que ha sucedido en la jornada de hoy, se ha traducido, por supuesto, en el comportamiento tanto de consumidores como de proveedores. Y esto, bueno, ¿por qué? Porque hay incertidumbre respecto de los precios. Acá, ¿y seguir mañana? Bueno, hasta que no esté claro el origen del problema acá, recién lo comentábamos, es una incertidumbre que tiene origen en lo político, con lo cual, si bien hubo algunas declaraciones, como veíamos recién, tanto del presidente de la Nación como de Alberto Fernández, no está claro todavía cuál es el rumbo, con lo cual mañana me parece que los mercados van a abrir en la misma tónica, ojalá que nos equivoquemos, pero me parece que van a abrir en la misma tónica porque hay mucha incertidumbre. El problema es que el proveedor, si vende hoy, entonces dice, mira, la verdad que no sé qué puede pasar porque hemos tenido un incremento del 23% en el dólar. Entonces, si yo no puedo reponer la mercadería, entonces, bueno, voy a tener alguna dificultad. Entonces, directamente es como que se suspendieron algunas ventas, dijeron, mira, como estamos en este problema de incertidumbre, como que se suspendieron, dejaron en stand-by algunas ventas hasta que esté un poco más claro el panorama. Y el comportamiento del consumidor fue un poco apresurarse a hacer algunas compras, a abastecerse, y eso es lo que hemos visto también en algunos supermercados. La gente está cobrando en muchos casos su sueldo y entonces ha optado muchas veces por apresurar el consumo ante algún temor de que pueda haber algún tipo de desabastecimiento. Eduardo, ¿qué pasa con las inversiones que se habían comprometido de alguna manera con el gobierno nacional, pero no se habían materializado todavía? Digo, el caso de China, por ejemplo, que había asumido ciertos compromisos con el gobierno nacional, pero que no se habían materializado en su totalidad las obras y las inversiones hechas, por citar algún ejemplo. Sí, ¿Qué pasa con esas inversiones a futuro? Recordemos que todo este proceso, la economía es un proceso, independientemente de quién gane la elección, va a haber que algunas se van a acelerar y otras en todo caso se pueden postergar y hasta pueden estar esquivas al país hasta que no esté claro cuál va a ser el rumbo, cuál es la seguridad jurídica, cuáles van a ser las reglas de juego. Entonces, esa seguridad es lo que atrae inversiones, las expectativas, porque si nosotros estamos, y es la única variable que va a poder explicar en los próximos años el crecimiento de la economía. Si la Argentina no entra en un proceso de atracción de inversiones, la Argentina le va a costar generar puestos de trabajo, realmente bajar los indicadores de pobreza y, por supuesto, generar la capacidad de repago que tiene con sus compromisos externos. Entonces, es fundamental lo que vos estás marcando, ¿no? Pero con esto que usted señala, ¿no debería sorprendernos entonces que algunos de estos compromisos asumidos o inversiones prometidas no se materialicen? No, no se materialicen hasta que claramente no esté mucho más nítido el horizonte económico que tome la Argentina y a su vez el horizonte económico, todo lo que implica reglas de juego, seguridad jurídica y marcos jurídicos para atraer o, en todo caso, bueno, mantener y resguardar la inversión. Así que, por eso digo, todavía, lamentablemente, si bien ha sido un día muy complicado para los mercados, para los consumidores, para los proveedores, desde mi modesto punto de vista todavía no está claro que se pueda disipar en las próximas jornadas toda esta tensión que hemos visto hoy en los mercados, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por Carolina, la compañía, el análisis por favor, y por ayudarnos a entender esta realidad que nos toca y nos golpea hoy. Por favor, el gusto es mío, por favor, a ustedes.